Recording is on. יופי, טוב. Shalom para todos, espero que estén muy bien. Entonces seguimos con la Hasidut, estamos empezando, terminamos la semana pasada el capítulo 18. Tal vez voy a leer la última parte del capítulo 18 porque la grabación se perdió, entonces para que nos quede más o menos lo que nos faltó grabado. ¿Qué dijimos en el capítulo anterior? Primero que nada, en verdad tenemos que agradecer a Dios por lo que está ocurriendo acá, increíble. Es una cosa increíble que un pueblo tan pequeño como nosotros está, ¿cómo se llama? Tiene el valor de hacer todo esto que está ocurriendo acá, de defenderse, de poder vencer a alguien que lo está amenazando. Y, ¿cómo se llama? Y se ve la mano de Dios como le ayuda, como cosas increíbles ocurren, cómo puede lograr cosas tan increíbles. Y ahora con la ayuda de Estados Unidos también, que se metió en esto, que tuvo también el valor increíble de hacerlo. Entonces, porque había una amenaza grande que quién sabe qué iba a pasar con Rusia y todo. Pero igual ellos se metieron, tú ves que la mano de Dios está detrás de esto. Como dicen, el corazón de los reyes en la mano de Dios. Entonces nosotros tenemos que agradecer infinitamente porque era una amenaza muy terrible y lo que logra el pueblo de Israel es una cosa increíble, una maravilla que no tiene nombre. Entonces, primero agradecer a Dios de todo este milagro que estamos viviendo. Y increíble, yo leí hace poco, si pueden cerrarlo el micrófono, por favor. Si está escrito en la tefilá que Hashem Zoher, está escrito así. En primer, tenemos las tres brajot primeras de la tefilá, las tres bendiciones primeras, y después eh, las 13 pedidos, y después las tres finales. En la primera bendición, nosotros decimos, y recuerda a Dios el Gesed que hicieron los patriarcas, y trae el Redentor. Por el mérito de los patriarcas que hicieron tanta Gesed, en otras palabras eran Hasidim, Dios trae el Redentor. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué dicen nuestros sabios que tenemos que hacer? ¿Qué buscamos nosotros? Una de las cosas que buscamos, dice, cada persona tiene que decir a sí mismo, ¿cuándo van a llegar mis actos a los actos de mis patriarcas, de mis padres? ¿Cuándo voy a llegar a actuar como mis padres? Los padres eran Hasidim y nosotros cuando empezamos a estudiar este libro y ahora llegamos al Hasid, en otras palabras, ¿qué es lo que queremos ser? El sendero de los rectos, queremos llegar a ser Hasidim rectos. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Dios recuerda el Gesed, como lo que hicieron los patriarcas y trae el Redentor. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo acá, cuando nosotros simplemente estamos estudiando Mesilat Yesharim, estamos tratando de conocer nuestra alma, nuestra persona, que es tan increíble como una persona, como una vez conté que había un rebe muy grande y le preguntó a una persona, le dijo, vine a estudiar con usted. Y el rebe dijo, no, no tenía que haber venido para eso, yo no enseño. Entonces, pero yo, dice el joven, pero yo, Rebe, veo que tiene tanta gente acá que estudia de usted. Entonces él dice, no, ellos vienen a conocerse a sí mismos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer de verdad en todos estos estudios que nosotros es ir explorando, conociendo nuestro subconsciente, que es el alma
y hay partes del alma que tú puedes entender y hay partes que están por encima del alma. Y que los grandes sabios de la Kabbalah, y ellos llegaron a este entendimiento y recibieron por Ruach HaKodesh y por secretos de la Torah, nos pueden enseñar. Y el Mesilat Yesharim es puro, puro secreto de la Torah, pura Kabbalah. Entonces, cuando nosotros profundizamos más, estudiamos más profundo, volvemos a este estudio otra vez y pedimos a Dios que nos ayude. Y nos vamos purificando, vamos logrando revelar en nosotros esta verdad que está interna y poder aprender cómo cambiarla. Es increíble que la persona, ¿cómo se llama? Cuando no está en esto, cuando está, ¿cómo se llama? Todavía dominado por su yetzer hara, él puede ver cosas totalmente contrarias de la realidad. Es increíble. Tú crees que te conoces, tú crees que eres una persona que entiendes cómo soy, y qué pasa conmigo, y cuáles son mis cualidades, y puedes estar tremendamente equivocado y tú no te conoces a ti mismo. En la parashá, por ejemplo, de la semana, cuando esta vez va a tocar Korah, se habla del pecado grande que Korah sale en contra de Moshe Rabbeinu. Él por envidia de Moshe empieza a culpar a Moshe y le dice, ¿hasta cuándo se están tomando todos los puestos grandes para ustedes? Se están engrandeciendo. ¿Hasta cuándo se enaltecen frente a nosotros? Y está viendo a Moshe Rabbeinu como una persona que está buscando grandeza personal, cuando en la parashá anterior Dios dijo, el hombre más humilde del mundo es Moshe Rabbeinu. Dios dice realmente que es Moshe Rabbeinu y la gente de afuera lo puede ver al revés por su envidia. Y él se puede encontrar realmente humilde y una persona tan maravillosa. Y está lleno de envidia y de orgullo y no se da cuenta. Entonces, una de las cosas maravillosas que nos dan los grandes tzadikín, como el Ramjal, y como los grandes tzadikín que estudiaron el alma y conocen el alma nos están tratando de ayudar a abrir los ojos. Datán Bavirán, que está en la misma parasha ahora, contra Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu trata de hacer la paz. Y él dice, nos sacaste de la tierra de leche y de miel. ¿Cuál era esa tierra de leche y miel? Egipto. Nos trajiste acá al desierto para matarnos. Él, Moshe Rabbeinu, los trajo acá al desierto para matarnos. Fueron nuestros pecados los que nos causaron la muerte. No Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu está todo el tiempo luchando para llevarnos a Israel y para elevarnos y cuidarnos. Y culpan a Moshe Rabbeinu que tú nos trajiste acá para matarnos. Y el hombre ve todo al revés. Entonces, cuanto más nos podemos purificar, entender nuestra alma, cuidarnos de nuestras cualidades negativas, entonces eso es la maravilla que estamos tratando de estudiar y necesitamos repasar y otros libros para entenderlo mejor, para poder profundizar mejor, para poder entender esto bien y poder tratar de Besrat Hashem. Yo como, tú ves como la gente cae. Ahora estamos estudiando en el Tanaj como el gran Samson, Shimshon, como él era un grande de los más grandes, de nacimiento era nazareo, y de repente él cae también. Y cuando él cae, él no se da cuenta y hace cosas terribles y él está cayendo hasta que después de que cayó y sufrió tanto y lo cegaron y se burlaron de él y lo golpearon y lo hicieron, él pidió ayuda a Dios con toda su fuerza y Dios le devolvió la fuerza a él. Él hizo chubá tremenda y pudo volver y vengar en lo que le estaban haciendo. Pero nadie está seguro y tú estás un poco desatento y tu yetzer hara puede entrar y te puede enredar entero. Entonces nosotros necesitamos cuidado tremendo, aprender cómo cuidarnos, ¿cómo se llama? Y estar atentos porque esto que está dentro de nosotros, una persona que antes era un ángel, puede botar todo y dejar todo botado y alejarse de hacer las cosas más terribles que puede hacer.
No confíes, como dicen, porque a vos no confíes en ti hasta el último día de tu vida. Así dice Ilela Saquén. Entonces, necesitamos estudio, necesitamos cuidarnos, necesitamos estar atentos y eso, conocer nuestra alma. Bien, que es lo que nos trata de explicar acá el Ramjal. Besrat Hashem, para poder tener emuná verdadera, apego a Dios y encontrar realmente, hacer nuestro trabajo que tanto se necesita hacer, que Dios está esperándonos a nosotros que lo hagamos para poder mejorar el mundo, mejorar a nosotros. Entonces, eso es unas cosas pequeñas que nos da este libro maravilloso, junto con los otros libros. Entonces, estamos en el final, voy a repetir un poco lo que dice. Entonces, ¿qué estábamos estudiando en el capítulo 18 que empezamos la Hasidut? Estudiamos que el Hasid, en, en, en una forma simple, qué es lo que él quiere, qué es lo que él hace. Él está a Melba Torah, está eh, muy ocupado en la Torah, esforzándose en la Torah, que es el remedio para nuestra alma, como lo dice el Ramjal en otro capítulo, y venciendo una de las cosas más naturales que tenemos nosotros, que es el odio al esfuerzo, el odio al trabajo. Entonces, este Hasid conoce esa naturaleza. En el capítulo de la agilidad dice, ¿cuáles son las cosas que te hacen perder la agilidad? El deseo de descanso, el odio al esfuerzo y el deseo de tener todos los eh, placeres, eso te encierra en esta dificultad de avanzar, esforzarse, trabajar. Pero si tú entiendes de verdad que dentro de ti hay dos almas, una divina y una animal, una simple, que te trata de alejar, cuando yo sienta esta flojera, esta molestia de esforzarme, yo voy a decir, querida, siéntate al lado. Tú me dices que no me pare a estudiar, que no repase esto. Muy bien, yo voy y voy a correr a estudiar de nuevo este tema. Pero siento molestia en mi interior, eso viene de mi alma animal, que no quiere que yo entre en profundidad a conocer mi alma y a purificarme. Yo tengo que estar atento, tengo que conocerme a mí mismo. Hay partes de mí que vienen del alma negativa y me va a impulsar a hacer algo. Acá no. Tiene una tentación tremenda que te da la idea que tú vas a ganar tanto, un placer maravilloso, único. No, no, no. Esto viene de mi alma animal, esto se deja al lado y voy a ir contra esta voluntad que se despertó en mi interior. Y así yo voy avanzando, cuidándome y por camino de lo recto. Entonces, tenemos que estar atentos. Entonces, ¿qué dice, qué hace el Hasid? El Hasid está muy ocupado en la Torah, esforzándose en la Torah, y él quiere eh, agradar a Dios. Esas son lo principal que escribió acá el Ramjal, que cuando él hace un acto bueno, ¿en quién está pensando? En agradar a Dios. Una cosa increíble. Entonces, ese es el Hasid, y eso nace cuando el hombre ha fortalecido mucho su amor hacia Dios. Entonces, ¿cómo se llama? Un trabajo difícil. Has cambiado la naturaleza. En vez de tener amor a todas las cosas de este mundo, has logrado entender que este mundo es una cosa muy importante, que es un instrumento para servir a Dios. Y has podido lograr del amor tremendo hasta a este mundo y a ti, has podido lograr, ¿cómo se llama? Cambiar la dirección hacia Dios, que es la fuente verdadera. Entonces, este hombre ha hecho un trabajo increíble, o esta mujer. Entonces, y eso fue el capítulo 18. Eh, y hablamos entonces al final, dice así, del capítulo 18, Nimsa klala hasidut והרחבה קיום כל המצוות בכל הצדדים והתנאים שראוי ושאפשר. ¿Qué es lo que entonces la Hasidut? La Hasidut es tratar de ensanchar, engrandecer, o cada mitzvah
de hacerla en la forma más perfecta que se pueda. Y, y acá también hay lo que vimos cuando estábamos viendo el ser tzadik. Aléjate del mal y haz el bien. Aquí aléjate del mal es la prishut, que era la prishut, la abstinencia, es cuidarte todo lo que tú puedas, alejarte todo lo que tú puedas de algo que no es necesario, porque cada cosa que tú tienes un deseo de ella es muy posible, Shalom, señora Esther, es muy posible que viene de tu Yetzer Hara. Así que todo tipo de tentación que tiene, todo tipo de cosas agradables que tiene, guárdate, cuídate mucho y aléjate mucho de esto. Que esa es la abstinencia, es en vez de alejarte de lo prohibido, alejarte de cosas permitidas al máximo, que yo sé que esto para mí es un veneno, una cosa terrible que me puede dañar y me puede hacer perder mi entendimiento. Tú puedes ser el hombre como dijimos antes. Yohanan Cohen Gadol era Cohen Gadol, el sumo sacerdote, 70 años y después dejó todo. O sea, tú tienes que entender, aún vamos a llegar al capítulo, si Dios quiere, de la humildad que estábamos hablando al principio de Moshe Rabbeinu. En la humildad te dice lo que dijimos varias veces: consíguete amigos buenos, adquiere amigos buenos que te quieran. ¿Para qué? Para que te critiquen. ¿Que me critiquen? ¿Esos son mis amigos buenos? Sí, porque aunque tú estás en este nivel tan alto de la humildad, todavía no ves tus defectos. Y necesitas una ayuda de afuera que con amor, con cariño, que te revele estos defectos que no eres capaz de verlo. O sea, una persona en ese nivel, tan difícil conocerse a sí mismo, tú puedes estar, no te das cuenta. Entonces necesita cuidado, ayuda, porque nos podemos con mucha facilidad caer. Entonces, todo esto, el Hasid, entonces, ¿qué hace el Hasid? Las cosas negativas se aleja al máximo de ella, aún cosas que son neutrales, que no son ni buenas ni malas, si no son necesarias, las dejo, para alejarme el máximo posible de lo que me pueda hacer un daño. Porque no me voy a dar cuenta y de repente voy a estar como un borracho que puede tener una mente maravillosa, pero está haciendo tontera y tontera y no se da cuenta. Y eso realmente le pasa a la gente. Korah, que tenía Ruach HaKodesh, le pasó eso. Y empezó a pelear nada menos y nada más que con Moshe Rabbeinu. Y con él 250 de los grandes sabios de Israel. Y todos empezaron a hacer incienso, todos querían ser Cohen Gadol. Y murieron todos ellos. ¿Y sabes lo que pasa en la parashá? La Torah nos explica, nos cuenta toda esta verdad tan increíble. Después de que murió Korah, se lo tragó la tierra por venir contra Moshe Rabbeinu. Y después que murieron los 250 sabios que se quemaron por haber hecho un incienso y ir en contra de lo que decía Moshe Rabbeinu, vino el pueblo a decir: ¿por qué mataron al pueblo? El pueblo. Y ahí salió una epidemia terrible, una plaga terrible, y empezaron a morir. Hasta Moshe Rabbeinu dijo: Aarón, toma el incienso y para esta plaga que Dios mandó. O sea, después que vieron que murió Cora, que murieron los 250 que estaban en contra de Moshe Rabbeinu, vino el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo? ¿Por qué mataron al pueblo? Contra Moshe, contra Moshe. Y ahí murieron, creo, como no sé cuántos miles. Entonces el hombre, y la parashá anterior, la parashá de los Meraglim, 10, 12 sabios fueron a espiar la tierra, y dicen los sabios, imagínense, perdón que todavía no empezamos, pero es tan importante que el hombre tiene que tener cuidado, no está consciente del peligro que tiene dentro de su, como dice el Mesías Yesharim en el comienzo, tu alma animal, tu alma natural, te domina sin que te das cuenta. Tenemos que estar despiertos, atentos, para poder avanzar realmente y no estar cayendo. Imagínate que estos eran 12 espías, uno de cada tribu, y Yoshua y Caleb, los dos grandes tzadikim. Yoshua que no se separaba un minuto de Moshe Rabbeinu. Yoshua. Dice los sabios que si no fuera porque Moshe Rabbeinu lo bendice y le dice, en vez de Oshea, te va a poner ahora, te va a llamar Yoshua, le agregó una letra Yud del nombre de Dios,
Y Caleb, que fue a la tumba de los patriarcas y se postró y pidió ayuda porque sintió algo extraño, hubieran caído con los meraglim. Estos meraglim eran sabios inmensos y de un día para otro cayeron. Y Joshua y Caleb hubieran caído también si no hubieran tenido una bendición especial. Pero estos tzadikim tan grandes, sí. Y ellos hicieron caer todo el pueblo. Y el pueblo, otra vez, el pueblo se dejó llevar por esto, en vez de dejarse llevar por Moshe Rabbeinu y por lo que decía Moshe, se dejaron llevar por estos 10 espías. Y Dios dijo, este día que lloraron en vano, se va a fijar para todas las generaciones, Tisha B'Av, como días de llanto de verdad. Y toda esa generación se decretó, 40 días espiaron, o casi, 40 años van a estar dando vueltas en el desierto, y toda esta generación va a morir, desde 20 a 60 años, solo los hijos van a entrar a la tierra de Israel. ¿Puedes creerlo? ¿Pueden creer? Entonces el Hasid entiende esta realidad, no confía en sí mismo, está pidiendo ayuda a Dios realmente, y él se cuida al máximo. Y por otro lado, la parte positiva que él tiene que hacer, la hace con toda la perfección que él puede. ¿Y cuál es su deseo al final? Agradar a Dios. Eso ya es el nivel, realmente el Hasid es alguien increíble que logró, realmente, cuando Dios creó este mundo, él deseaba que haya gente de un nivel espiritual altísimo como el Hasid. ¿Para qué más Dios creó el mundo? Para el diluvio, que cada uno haga lo que le da la gana y tome su camino y deje a Dios botado en el camino y dice, no, yo hago lo que yo quiero, no pasa nada. Hasta que viene el diluvio, hasta que viene la guerra, hasta que vienen esto, y se dejaron ya por su instinto natural y se alejaron de Dios. Y toda su vida, todo el regalo que Dios les dio, se perdió. Entonces, Bezrat Hashem, que Dios realmente nos ayude. Tuvimos el regalo infinito de haber sido creado y Dios tiene paciencia, a veces tiene reencarnación, quiere dar una oportunidad de nuevo a la persona para poder completar y seguir, pero es cosa de Él, si Él quiere darnos esto o no. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a empezar entonces el capítulo 19, que Dios nos ayude a hacer este trabajo maravilloso, que Él quiere que lo hagamos, está esperando que lo hagamos. Eso. Y se está acercando, parece, la redención, porque el pueblo de Israel ya está de vuelta en Israel, que era la promesa que Dios dijo. Y cuando dijimos varias veces, cuando esto ocurra, la tierra empieza, sí, Baruch Hashem Bemet, cuando la tierra empieza a dar de nuevo su fruto en abundancia después de 2000 años que era árida, no daba nada, estaba todo como muerto acá. El pueblo de Israel viene para acá y da un ejemplo increíble al mundo también de cómo actuar, aunque la parte espiritual todavía tenemos que mejorar un poco más. Pero Besrat Hashem estamos en el camino, estamos caminando en esto y cuanto más gente estudie Mesilat Yesharim y llegue a niveles espirituales más altos, se conozca de verdad, entonces esto va a funcionar mejor todavía. No sé si alguien quiere decir algo antes de empezar, si no, empezamos. Yo he visto que hay gente que ha entrado en el grupo ahora hace poco y tal vez está entrando en el medio del libro, casi al final del libro. No sé si van a poder entender muy bien lo que está pasando, de qué estamos hablando. Si tienen paciencia, pueden escucharlo en las grabaciones que están adelante, van a poder entender mejor. Muy bien. Si alguien quiere hablar o decir algo, y si no, empezamos entonces. Quisiera hablar. ¿Quién? Diga, por favor. Sí, Sobrino, es una duda, básicamente, ¿no? Para confirmar. Así como en el último capítulo, ¿no? Hablaba de que decía que la norma de la devoción es el ampliar el cuidado de los preceptos en todos sus detalles y Sí, condiciones que sean posibles, ¿no? sí. Entonces, eso es como un aspecto, ¿no?, de la Hasidut. Entonces, mi duda es que los Tanaim de aquel tiempo, cuando ponen este cerco, bueno, y durante todas las generaciones, ¿no? También pusieron estos cercos, ¿no?, a los mandamientos. Eso es entonces también una expresión, también pudiera ser de Hasidut. Es mi Lógico, mi duda. muy buena pregunta. Eso lo vimos en la abstinencia.
O sea, los cercos, por un lado, los sabios hicieron decreto nuevo para fortalecer al pueblo y cerco. Por ejemplo, cerco está prohibido comer carne con leche, cocinada. Pero ellos hicieron un cerco que, aunque no se cocinen juntos, tú no puedes comer carne con leche, sino que si no separaste esto una hora de este, 6 horas de uno al otro, o en frío mezclándolo, hicieron cerco para cuidarnos más. Y nos dijeron también mitzvot. Por ejemplo, de la Torah tú tienes que bendecir solo después de haber comido pan. Y ellos nos dijeron, entendemos que lo que Dios quiere es que podamos tener conciencia de que de Él viene todo lo que tenemos y podamos despertar amor y agradecimiento a Él. Entonces es bueno que empezamos a bendecir no solo después de comer pan como la Torah nos dijo, sino agregamos para hacerlo más completo, para tener más conciencia de esta verdad. David Amelech dijo, hay que bendecir cada día 100 bendiciones. Y todo tipo de cosas para despertarnos y fortalecer nuestra creencia en Dios, nuestro trabajo hacia Dios. Sí, exacto. Pero el Ramjal explicó algo maravilloso. Y dijo, ¿y por qué tú, Hasid, te haces cercos para ti mismo? Porque dijo, está lo que escribió la Torá, los cercos de no comer carne con leche, están los cercos que hicieron los sabios y están los cercos que hizo el Hasid. ¿Para qué hiciste más cercos si ya los sabios ya hicieron? Entonces él explica porque los cercos que hicieron los sabios no son todos los cercos que deberíamos hacernos. Pero los sabios no pueden hacer un cerco si no son capaces todo el pueblo de Israel de cumplirlo. Ellos tienen que hacer cerco, pero tienen que estar muy atentos de no pedirle al pueblo más de lo que ellos pueden cumplir. Entonces, por eso explicó, los cercos de los sabios, sí, es para cuidarnos, para aumentar. La Torah dice, hagan cerco a mi mitzvot. Dios le ordenó a los sabios hacer esto. ¿Por qué lo hacen ellos? Es un mandamiento de ellos. Pero ellos tienen un problema. Hubieran querido tal vez hacer más cercos para cuidarnos, pero no pueden. Ellos tienen que fijarse si todo el pueblo puede cumplirlo. Si no, no se hace ese cerco. Y entonces dice ahí el Ramjal, el pueblo, todos podemos ser justos, tzadikim, pero no todos podemos ser hasidim. Entonces después ellos hicieron un cerco que todos podíamos estar dentro del rango de ser un justo, pero cuando empieza la hasidut, que es algo ya muy especial, y el pueblo no tiene la fuerza para hacer eso. Entonces por eso se dejó esto a cada hasid, que él haga sus cercos que necesita y él siga cumpliendo la mitzvot en forma más perfecta y más extensa y agrandando esto más, pero eso ya es para los hasidim nomás, porque el pueblo no puede ser, no tiene la fuerza para llegar a este nivel. Pero una cosa maravillosa, como en el Tania que explica, hay tzadik, que ya venció su Yetzer Hara, y hay Benoni, que es como el justo, que no tiene pecado. Y no todos pueden ser justos. Pero dice el Tania algo maravilloso, que es lo mismo que pasa acá. El trabajo al final lo hace el Benoní, el que no peca, no el justo. ¿Por qué? Imagínate, tiene el general más grande, el, ¿cómo se dice? El general en jefe. Los grandes generales no van a la guerra, van los soldados. Pero el general les da la fuerza a todos para saber qué hacer, cómo hacer, lo ordena. Pero el que gana la guerra es el soldado simple. Entonces, igual acá, está el Hasid, que está en un nivel, él eleva a los demás, les fortalece a los demás, les dice cómo hacer, pero la masa grande que cumpla la mitzvah, el pueblo de Israel, todos juntos, eso es lo que da la tremenda kedushá que tiene que haber en el mundo. ¿Me entiendes? Sí, gracias, hermano. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Entonces empezamos con el capítulo 19, el capítulo 11, que es cuando está hablando de cómo ser el tzadik,
el limpio de todo pecado. El capítulo 19 son los capítulos más grandes que hay, los más largos. Así que con mucho Besrat Hashem vamos a estudiarlo lentamente porque es un capítulo largo, pero explica en más detalle lo que es la Hasidut, el Hasid. Entonces dice así, capítulo 19, Beviur Helkea Hasidut. Helkea Hasidut Arashim, Shlosha. Las partes de la Hasidut principalmente se divide en tres. La Hasidut se divide en tres entonces. Arishon, la primera parte del Hasid es Bemase, cómo actúa. Asheni Bofen Asia, cómo hace esta acción. Después vamos a estudiar qué significa cómo hace esta acción con sentimiento. Una cosa difícil también que nosotros tenemos, los problemas más grandes que tiene la persona con los demás, con la familia, con los amigos, no domina sus sentimientos. Se enoja, envidia, orgullo. Y el Hasid, gracias a Dios, de tanto estudio y entendimiento, ha logrado despertar realmente amor a Dios, temor verdadero a Dios. Entonces, ¿cómo se hace esta acción? Es por medio del amor y temor a Dios. Eso es la segunda parte. Entonces, Asheni, la segunda parte del Hasid, ¿cómo se hace la acción? Que es, vamos a ver después, que es el temor y el amor a Dios. Ashlishi, la tercera parte del Hasid, es la Kavaná, la intención. Cuando yo hago una acción, entonces es increíble. Este hombre está haciendo, esta mujer da lo mismo. Los dos pueden, como nosotros sabemos. Aún más en la Torah, nosotros vemos que los grandes pecados las mujeres no pecaron. El becerro de oro, la mujer no pecó. El problema de ir a la tierra de Israel, la mujer no pecó. Todas las mujeres entraron a la tierra de Israel, los hombres no. De 20 a 60 años todos ellos murieron, las mujeres no. Entonces, igual. Y como dice Tana de Vida Eliao, hombre, mujer, judío, no judío, pueden llegar a ser con Ruach HaKodesh. En todo caso, dice acá. Entonces, ¿cuál es la tercera parte? La intención, como vamos a ver más adelante. Él logró un acto perfecto, con un sentimiento perfecto y con un pensamiento de que está haciendo perfecto. Algo maravilloso, maravilloso. Entonces esas son las tres partes del Hasid. Va a empezar entonces. Angélica Rishon, Bemase, la primera parte que estamos hablando de cómo actúa el Hasid, cómo él actúa sus acciones. Af uit halek leshnei halakim. Esto también se divide en dos partes. Aejat Bemashe Ben Adam Lamakom. Uno es él con Dios, los actos que yo hago para Dios. Vasheni Bemashe Ben Adam Lejaveró. Yo con mi prójimo. Dos tipos de acciones tengo. Tengo que actuar por cosas que Dios me pidió de hacer, como por ejemplo prender vela en Shabbat, ponerme tefilim. Eso yo con Dios. Bendición, no sé. Y ya yo con mi prójimo. Si uno quiere conocer a un judío de verdad, al ideal del judío, yo me acuerdo cuando era niño, vi en el diccionario de la Real Academia Española, judío, usurero, prestamista. Seguro que la gente de afuera te ve como una maravilla por ser judío. Con esas definiciones, tú quieres ver cuál es la definición de un judío. ¿Quieres ver de verdad un judío? Mira acá de qué se trata un judío. ¿Cuál es el ideal del judío? ¿Cuál es el nivel más alto que todos esperamos tener? Fíjate ahora cómo va a actuar, cómo va a sentir y cuáles son sus pensamientos cuando está haciendo todo esto. Entonces, como dice el Ari Kadosh, si tú no tienes amor por cada criatura en el mundo, tú no puedes ser un Hasid.
Entonces, ahora vamos a poder ver una foto verdadera de lo que es un judío, si Dios quiere, para entender los errores que hay en el mundo. Entonces, dice así. Entonces, la forma de actuar del Hasid se divide en dos: mis acciones que están frente a Dios y mis acciones frente a mi prójimo. Entonces, seguimos. החלק הראשון שבראשון ובמעשה שבין אדם למקום. Entonces, la primera parte de la primera parte, o sea, la primera parte son las acciones, la primera parte de la primera parte, mis acciones con Dios. בעניינו קיום כל המצוות בכל הדקדוקים שבהם עד מקום שהיית אדם מגעת. Es cumplir la mitzvah con todo el detalle que tú, cuando tú estudias alajá, ley, tú vas a ver la ley, los detalles, cómo increíble la ley baja este mundo hasta, como se ramifica y entra a este mundo, y cada detalle de este mundo, la ley entra en ella. Cómo agarrar el pan en Shabbat, todos los detalles increíbles. Entonces, ¿qué hace el Hasid? Cumple cada acto con la máxima perfección hasta donde él es capaz de entender. ¿Y qué significa estos detalles tan pequeños que él trata de cumplirlo también? Son llamados por los sabios Shirei Mitzvah, los restos de la mitzvah. Dambru Shirei Mitzvah me'akvim et apuraniut. Dicen los sabios, cuando el Hasid actúa con todo ese detalle, esos detalles tremendos, pequeños que él hace, que está escrito que hay que hacer y él los cumple, son como una protección contra el juicio severo que puede llegar al pueblo de Israel. O sea, este Hasid, cuando está actuando con esos detalles, está formando como una protección, un escudo frente al juicio severo que tiene que llegar. Como Moshe Rabbeinu, en el pecado del becerro de oro, el pecado de los espías, Dios quiso casi destruir al pueblo. Y si no fuera por el rezo de Moshe Rabbeinu, que de ahí viene Yom Kippur, después del becerro de oro, y Dios perdonó, y ese día se fijó, día del perdón para todas las generaciones. Estábamos en peligro. 40 días pidió Moshe Rabbeinu, otros 40 días Dios le dijo, ya, sube de nuevo y te voy a las tablas de nuevo. Y él protegió al pueblo. Entonces dice acá, esto que parece tan simple, mira, este Hasid hace con todos los detalles que aparece ahí en el libro, todo. ¿Sabe qué hace esos detalles? Causa una protección para el pueblo de Israel. De juicios que están en el aire por nuestros pecados, y merecemos un castigo por eso, y eso nos protege, hasta que, si Dios quiere, hagamos tshuva. כי אף על פי שגוף המצווה נשלם סולתה, aunque en verdad el cumplimiento de la mitzvah se cumple muchas veces sin estos detalles, ya sabes, y él cumplió su obligación. Si tú tomaste la jalá en Shabbat así o así, con todos los dedos, no, ¿qué importa? Cumpliste la mitzvah. No, pero el Hasid va a hacerlo exacto como tiene que hacer. Y esa acción cuida al pueblo de Israel, increíble. Ya está de Jobato. Inés de Lekola Amon Israel. Entonces, todo el pueblo de Israel basta que lo hagan la mitzvah como se debe. Aja Hasidim, pero los Hasidim, en la ela le arbot bashlamatam velo le maet baen clan. Pero los Hasidim hacen la mitzvah con toda la perfección que hasta donde ellos alcanzan a entender. Esa es la primera parte, cómo actúa el Hasid, él con Dios, con la mitzvot, con los actos que tiene que hacer para Dios. Ajelek Hasheni Shebarishon, la segunda parte de la acción, cómo actúa el Hasid ahora, la segunda parte es él con el prójimo. Uve Mashe Ben Adam le Javero, él con su prójimo. Beiniano, ¿y de qué se trata esto? Godel Atabashi Adam Lolam Meitiv Lavriot Velom Meralaim.
¿Cómo actúa el Hasid con el prójimo? Él trata con toda su fuerza de hacer el bien a los demás y de ninguna forma Dios no lo quiera causar un dolor a las otras personas. Eh, es increíble. Una de las 5 cosas que no sé si se acuerdan que Dios pide de nosotros, temor a Dios y por su camino, esto es lo que estamos estudiando ahora. El camino de Dios es el bien, el hacer el bien en forma perfecta, ideal. Acá el Hasid, cuando empieza a actuar así, está cumpliendo la mitzvah de ir por los caminos de Dios. Él quiere ir por el camino de Dios, que es la esencia del bien a toda la creación. Él quiere ahora hacer esto también, ir por su camino. Ya tiene la fuerza para tratar de dominar su odio gratuito contra los demás, su orgullo frente a los demás, su envidia frente a los demás, que causa tanta separación entre las personas. Él ya puede dominarlo, ya está limpio de eso. Ya un tzadik. Y ahora tiene la fuerza, después que se limpió de esto, de buscar solo el bien para los demás. Cuando tú tienes orgullo en tu corazón, entonces el otro no vale nada. Tú siempre estás tratando de estar por encima de los demás. Tiene envidia del otro, quiere desaparecer porque él te está quitando algo que tú en tu imaginación crees que es tuyo y él te lo está quitando. Y así enojo y búsqueda de honores, todas estas cosas que nos hacen tanto daño, no nos permiten hacer el bien a los demás. Ni siquiera a nuestra familia, hacemos tanto daño a nuestras familias, aún solo a nuestros queridos más grandes les podemos hacer tanto daño, menos a los demás. Pero esta persona que ha logrado una limpieza espiritual tan grande tiene la fuerza para hacer esto. Entonces dice así, oh, un minuto, ¿sabes qué? Vamos a hacer, voy a salir un minuto para grabar y entro de nuevo un segundo, por favor. Y así, para que no se nos pierda la grabación. Un segundo. Recording is on. Dios, muy bien, perdona. Entonces seguimos. No sé si alguien quiere decir algo por mientras o seguimos. Entonces, si no, dice así. La segunda parte, entonces, dentro de la primera parte que son mis acciones, que las acciones de nosotros, viene tú con el prójimo. ¿Y qué es lo que tú estás buscando con esto? El máximo bien que yo pueda hacer a los demás. Y de ninguna forma cuidarme que un acto mío puede causar un dolor a otra persona, un daño a otra persona. Y esto dice así, y esto se divide desde baguf, bemamón o benefesh. Y esto es en el cuerpo del otro, en la parte física del otro, en la parte de dinero del otro, de bienes del otro, y en la parte del alma del otro, de su sentimiento. Entonces yo voy a hacer lo posible por ayudarte físicamente. Tú necesitas algo, te tienes que cambiar de casa, necesitas a alguien que te ayude a cargar cosas o cuidar tu dinero, tratar de ayudar en tus bienes o en la parte emocional. Como dice algo maravilloso los sabios, si tú le das de acá a un pobre, te bendice con 6 bendiciones. Si tú le das fuerza espiritual, esperanza, 11 bendiciones. La importancia de fortalecer el alma del otro. Entonces dice así. Rab, perdón. Sí, Y si yo no tengo para darse de acá, pero tengo para prepararle una comida caliente a una persona que yo me encuentro en la calle y voy rápidamente, preparo alimento y se lo entrego para que lo coma, también lógico, recibo lógico, bendición de Akadosh Baruj Hu. lógico. De acá es lo que usted puede ayudar, lo que el otro necesita, que le falta. Najón, najón, najón. Por ejemplo, hay una ley porque hay gente que se aprovecha también de esto, y puede ser que no necesitas dinero y te pide tzedakah. Entonces tú tienes obligación de dar tzedakah a los demás, ayuda a los demás, pero tienes que tratar de conocer a esta persona porque hay gente que se aprovecha de esto y te engaña.
Entonces tú a veces puedes dar un poco o buscar un lugar donde es seguro, que necesitan, con asistentes sociales, que necesitan, y allá dar tu dinero que puedes dar. Que no se vaya a perder ese dinero, que no vaya a botarse, ¿no? Pero si una persona te dice en la calle, ¿me puedes dar dinero? Si tú no lo conoces, puedes darle un poco, pero no es necesario darle más porque te puede estar engañando y pasa mucho, desgraciadamente. Pero si te dice, tengo hambre, inmediatamente lo va a ayudar. Tienes que ayudarlo. Eso sí que no tienes que darle, no es obligación que le den mucho dinero. Tú puedes llevarlo a él y comprarle comida para él. Y cumpliste la acá. Entonces, si él te dice hambre, ahí hay que ayudarlo. Ya no puede empezar a revisar y buscar, pero tú le puedes comprar comida o ayudar con comida. Y eso es de acá total. Y muy bien, Baruch Hashem. Muy bien. Entonces dice así. Muy bien. Entonces, primero entonces, Beguf Bemamon Benefesh. Beguf con el cuerpo del otro. Sheye Mishtadel Lazor Kol Adam. Él está esforzándose y tratando de ayudar cada persona, toda persona. Sheyuchal Beyakel Mas Amalem. Y tratar de alivianar el peso que tienen sobre ellos mismos. Abraham vino, es justo lo que usted dijo. Abraham vino, estaba pendiente afuera. ¿Qué pasa a alguien que está en el camino, que no está en su casa, que tal vez no tiene que comer? Y estaba esperándolo. Y Abraham vino, mire la grandeza de Abraham vino. Vio 3 personas que le lavó las piernas porque parecían que eran idólatras. Pero él los recibió y se postró entre ellos. Y corrió a invitarlo a comer con ellos. Entonces, seguro que es darle comida a otra persona una cosa muy importante. Entonces, y tratar de aliviar el peso que ellos tienen. Y eso es lo que está escrito en Pirkei Avot. Él está junto con su compañero, apoyando a su compañero, ayudando a su compañero. Y si su compañero, su prójimo, tiene algún problema y él puede quitárselo de encima del problema, ayudándole, dándole una mano para ayudarle, para que alivianarle el peso tremendo que tiene ahora, y tras que dé el lazo todo, él se va a esforzar para hacerlo. Esa es la parte de física. Mamón, en la parte de bienes, de dinero, les ayuda a ayudar todo lo que él pueda. Pero una cosa muy importante, lo que él pueda. Si tú no puedes más, no puedes más. Hasta donde tú puedas, no pasar los límites también, porque si tú das demasiado, después te van a tener que ayudar a ti. Entonces tú tienes que hacer esto con sabiduría, con mucha sabiduría. Una de las cosas que hablan del Hasid, que un ignorante no puede ser un Hasid. Hasid se basa en mucha sabiduría. Como dicen los sabios, una frase increíble. Una de las cualidades más grandes que hay es ser misericordioso. Pero el que es misericordioso con un malvado termina siendo cruel con un bondadoso. O sea, esta cualidad tan grande, tan importante de ser misericordioso, tiene que estar dirigida con la sabiduría. Porque si actúas con misericordia donde no hay que hacerlo, tú vas a ser cruel al final con la gente buena. Si tú pescas a un terrorista y dices, ¿para qué encerrarlo? ¿Para qué meterlo en la cárcel? Déjalo salir, dale. Y él dice, no se arrepiente de lo que hizo. Tú lo dejas libre, qué bondadoso que eres. Y él sigue matando gente después. Y toda esta maravilla de bondad que hiciste fue crueldad al final. Entonces, nosotros tenemos que actuar, todas nuestras acciones tienen que ser llenas de sabiduría. Que tu sabiduría te guíe. Entonces dice así. Entonces también, dinero tú tienes que dar, pero lo que puedes. No, nosotros tenemos que ser cuidadosos también en eso. Bemamón,
לסייע כאשר תשיג ידו, למנוע ממנו הנזקים, בכל מה שיוכל, וכל שכן ירחיק הוא כל מיני נזקים שיכולים לבוא מחמתו. Y entonces en los bienes del otro, tratar de ayudarle en todo lo que tú puedas ayudarle. Por ejemplo, hay niveles de tzedakah. Un nivel más alto de tzedakah es darle a un pobre que necesita directo, pero tú lo ofendes, se siente avergonzado. Darle que él no te vea, sin que él te vio. O que tú no sabes a quién se lo diste, para estar esperando de vuelta. Y el nivel más alto de tzedakah es darle un préstamo a él, para que él no se siente que tú le hiciste algo especial, si no lo ayudaste y él te va a devolver después. Ese es el nivel más alto de tzedakah. Entonces el Hasid también está buscando ayudar en la parte material de bienes, en la forma más perfecta que él pueda, y cuidando que sus bienes no hagan daño a los demás, que sus animales no hagan daño a los otros o cosas así, que de él no salga ningún daño a ninguna persona. Tanto a una persona en particular o a un grupo de personas. ואפילו שעתה מיד אין היזק מצוי, כיוון שיכול לבוא לידי כך יסירם ויעבירם. Y el Hasid, como se preocupa en forma lo más perfecta, tal vez tú hiciste algo que ahora no pone en peligro a nadie, pero también tal vez en un tiempo más va a causar un daño a alguien. Él ya se cuida ahora de no hacer algo que no solo ahora no pone en peligro a alguien, sino en el futuro. Esta acción tal vez con el tiempo va a dañar a alguien, ya no lo hace. Bambrus y Ronald Ibrahá, y dijeron los sabios de bendita memoria, que sea el dinero de tu prójimo tan querido como el tuyo. Y como tú cuidas tu dinero mucho, preocúpate de ayudar al otro y cuidarlo. Que cuide su dinero, aconséjalo bien. Cuando hay un negocio, como tú vas a pensar en esto muchas veces, y él te está contando, ayúdale a pensar, aconséjalo bien. Esa es la segunda parte. Ahora la benefesh, en el alma de la persona. Una de las cosas que son más importantes para nosotros realmente es que, no sé, ¿no? Que alguien nos dé cariño, nos dé honor, nos quieran. Entonces, este Hasid trata de hacer lo posible para hacer sentir al otro bien. Le trata de dar el honor que el otro necesita, el cariño que el otro necesita. Si uno se fija, generalmente la gente no actúa mucho así, desgraciadamente. Hay odio gratuito, no solo que no le hacen sentir bien al otro, lo odian gratuitamente. Este Hasid ya ha hecho un cambio tremendo. Ustedes saben que hay una ley que si tú sabes que si una persona te dice shalom, buenos días, y tú no le respondes, tú le estás robando a él el shalom, tú eres un ladrón. Según la ley, si él te dice shalom y uno está esperando, tú dijiste a una persona shalom, buenos días, y el otro pasa de largo y ni te responde, que desgraciadamente pasa, él está robándote el shalom. Es como un robo. Y había una discusión entre grandes sabios, el Rav Kook y otro Rav. Ellos decían, ¿qué pasa si tú sabes que esta persona no te responde? Si tú le dices shalom y él no te responde, tú lo estás haciendo caer en un robo, lo estás haciendo pecar. Él tiene la obligación de ser persona, de decirme shalom y con cariño, que yo me sienta bien como yo le doy a él. Entonces el Rab dice, si tú sabes que este no te responde, mejor no le digas. Pasa de largo y no le digas, porque si no lo vas a hacer caer en un pecado. Y el Rab Kook dice, no, anda, dile shalom, y si no te responde, perdónale.
Y dice más el Rav Kook, si tú ves a una persona por la otra calle, que tú sabes que él va a estar contento si tú le dices shalom cariñosamente, atraviesa la calle y anda directamente para decirle shalom, para hacerlo sentir bien. Increíble. Tal vez a nosotros nos sentimos que son cosas pequeñas que no tienen valor, pero no. Una de las cosas más dolorosas para una persona es que no te tomen en cuenta, que no te vean con una persona con valor. La gente sufre realmente por eso. Nosotros estamos esperando. Entonces el Hasid esto lo hace en forma lo más perfecta que él puede. Él sabe que esto es una cosa muy importante para la persona. Y para Dios, 24.000 estudiantes de Rabbi Akiva murieron por no honrar uno al otro. Esto no es un juego. Y cuanto más grande tú... Esto que estamos hablando acá del Hasid, que hacerlo en forma perfecta, comportarse así, ya no es algo para él una cosa optativa, una cosa, mira, si lo hiciste, bueno, una persona de este nivel tiene que actuar así, si no está pecando. Y por eso, algo que ellos deberían haber hecho, tener tanto cuidado de honrar uno al otro, y no lo hicieron, se comportaron como una persona normal, fue un pecado tremendo para ellos y murieron. O sea, cuando tú estás en un nivel alto, se exige mucho más de ti también. Entonces, esta persona tiene que tener también mucho cuidado porque es una obligación para él. Entonces, el Hasid trata de hacerle sentir bien al otro, tanto en la parte de su honor del otro. Ven, Besharim. Shalom, Ra. Shalom. Shalom, Kalman, bienvenido. Entonces, el hombre trata en la tercera parte, que es la parte emocional del otro, el Hasid trata de hacer sentir bien al otro con todo lo que él puede. Hacerlo sentir bien, que tú eres valioso. Y en verdad, ¿por qué hace esto? Porque realmente cada uno de nosotros tiene un valor tremendo. Y nosotros, ¿cómo se llama? Perseguimos este valor, queremos sentirnos bien. Hay veces que queremos sentirnos con este valor, por eso borramos a todos los demás con nuestro orgullo, para sentirnos con valor. Pero si nosotros creemos en Dios, de verdad, y sabemos que cada persona Dios le dio algo especial que es único, vamos a poder estar tranquilos. No vamos a necesitar tanto que todos nos aplaudan y nos quieran, porque vamos a tener un valor verdadero interno. Y el otro tiene que darte valor a ti, porque realmente tú eres una criatura de Dios única. Entonces, Él de verdad no va a estar jugando. Esto es lo maravilloso también. Cuando uno te va a dar honor y te va no está jugando contigo y no te está dando unas moneditas para que te sientas bien. Está actuando con sabiduría grande. Sabe que esta persona tiene mucho valor para Dios. Imagínate si tú pescas al hijo de un rey. Y él no es tan inteligente como tú, no nació con todas las capacidades que tú tienes, pero es el hijo del rey. Tú le vas a hablar duro o algo así. Tú no lo vas a despreciar, no le vas a dar valor. Entonces esto se basa también en sabiduría grande, que sabe que cada uno de nosotros es único y tiene mucho valor. Entonces él va a tratar de hacerlo sentir esta verdad, que a veces él ni la conoce. Y tú sabes que a esta persona le gusta que le hablen así, que le digan esto, que lo inviten, que todo esto, él va a hacerlo. Él quiere agradar al otro, hacerlo sentir bien. Mitzvat Hasidut Ula Soto. Entonces él va a perseguir todo el tiempo, tratar de fortalecer el espíritu del otro. Y seguro que él no va a hacer sentir al otro mal de ninguna forma. Es increíble. En la Torah está escrito Lotonu Velotisa Abjet. Lotonu Ishetreu. No causen
un dolor uno al otro, prohibido de la Torá. Cuando tú ofendes a una persona, lo grita, lo humilla, tú estás haciendo una prohibición de la Torá. Prohibición de la Torá. Cuando tú avergüenzas a otra persona, tú dices, hay una mitzvah de la Torá, criticar al otro. Pero cuídate, querido, si tú criticas al otro porque está haciendo un pecado, está haciendo algo malo, y lo avergüenza, en vez de mitzvah, se convirtió en un pecado. Tú quieres llamarle la atención al otro, tú tienes que hacerlo con tremenda delicadeza. Tú quieres decirle algo que se está equivocado del otro, ¿cómo lo hacemos generalmente? Un grito, enojo, humillarlo al otro. Tú estás haciendo un pecado terrible. No el Hasid, todos nosotros. La Torá te prohíbe eso. Y la gente cuando se mete en esto y humilla al otro y lo hace un daño terrible, está haciendo un pecado terrible. No para el Hasid, para todo. Entonces, cuanto más el Hasid, que se cuida tanto, tanto, tanto de no hacer un pecado y se aleja hasta lo máximo. Él cuando va a hacer una crítica muchas veces lo va a hacer insinuando siquiera. Y el otro después se va a dar cuenta, ¿qué quiso decirme? Con una delicadeza tremenda. Entonces, todo Israel tiene que tener mucho cuidado de no ofender, de no humillar, de no avergonzar al otro, y es pecado de la Torá. El Hasid que hace todo en una forma perfecta, tremenda, mucho más. Como dicen los sabios, tenemos la mitzvah de criticar al otro, y dicen así: critica al sabio y te va a amar, así dice el rey Salomón. Critica al tonto y te va a odiar. Tienes que tener cuidado también, como cuando tú estás criticando, la persona que le están abriendo los ojos y le están ayudando, mostrando algo que no se da cuenta, si él es sabio, te va a amar. Critica a un sabio y te va a querer. Critica a un tonto que no quiere saber él se siente perfecto y no quiere saber de consejo y de crítica, te va a odiar. Pero hay un rab que dice algo maravilloso, dice, no, ¿qué es lo que quiso decir el rey Salomón? Critica a un sabio y te va a amar, critica a un tonto y te va a odiar. ¿Qué significa critica a un sabio? Cuando tú vayas a criticar a una persona, critícalo con respeto, con cariño. Siente que le está hablando a una persona sabia, que no se está dando cuenta de un error. Tómalo como un sabio, critícalo como una persona de mucho valor, te va a amar. Critica a un sabio, pero hazlo sentir que un tonto te va a odiar. No está hablando de la persona, sino de cómo criticar. Entonces, todos nosotros, como dijimos, aún tú eres humilde, llegaste pasaste la Hasidut, ya está en la humildad. Todavía no eres capaz de ver tus defectos. Y necesitas ayuda de gente que te quiera que te critique. Pero me duele cuando me critican. No, que te critique bien, con cariño, con amor, con delicadeza. Porque te va a abrir los ojos a cosas que no tú necesitas al otro que te ayude. Tú no eres capaz de entender todo, de conocer la verdad tuya realmente. Como dice el Maggid Miduna, algo precioso. Yo estoy acá, yo te puedo ver a ti por delante y por detrás. Pero a mí mismo no me puedo ver. Y mi parte trasera, menos. Y así pasa también con nuestra parte de cualidades. Yo no me puedo ver a mí, la parte trasera mía, menos. A ti te veo por completo. Entonces, como tú no te ves a ti mismo tus defectos, no critique al otro tampoco. Porque él no se ve sus defectos. Él no está consciente. Va a tener que estudiar mucho para poder revelar realmente, conocerse, como dijimos al principio de todo esto, conocerse realmente a sí mismo. Dice un rebe grande que por el amor loco que uno tiene sobre sí mismo, él puede ser tremendamente una persona orgullosa y se va a sentir humilde. Puede ser una persona tremendamente tacaña y avara y se va a sentir una persona generosa. Puede ser una persona que es cruel con los demás y se va a sentir una persona bondadosa. Y el hombre con esta locura que él, con un amor tan salvaje que se tiene a sí mismo, no es capaz de ver sus defectos, porque cuando tú amas a alguien no ves los defectos. Y si tú te amas a ti, tú tienes que hacer un esfuerzo tremendo para aprender
a conocerte de verdad. Hay veces que uno puede estar, dice, ¿hasta cuándo gritan en esta casa? Y él está gritando. Es para morirse de la risa a veces. Él no se ve, no se ve. Él ve los defectos de los demás, no ve el suyo. Entonces que uno te critica, pero tiene que hacerlo bien, con cuidado. Entonces el Hasid trata de ayudar también la parte emocional al otro, fortalecerlo, darle fuerza, estima, autoestima, porque realmente cada uno de nosotros realmente tiene un valor verdadero. וכל מה שהוא יודע שאם יעשה לחברו הוא מקבל נחת רוח ממנו, מצוות חסידות הוא לעשותו. Y todo lo que tú sabes que el otro va a estar contento cuando tú hagas, el Hasid tiene la obligación de hacerlo. Tenemos que cumplir la mitzvah de la Torah, de amor al prójimo, y cuidarnos del odio al prójimo. Pero él me hizo esto y me despierta odio. Yo tengo que vencer este sentimiento interno. No puedo tener odio. Y generalmente estos sentimientos internos que se nacen porque el otro no me habló bien, me criticó un poco duro o no me quiso prestar esto, son cosas que no realmente no deberían despertarte estos sentimientos. Y tú con facilidad odias al prójimo y no quieres verlo. No me invitó a su fiesta, yo no lo invito a él tampoco. No quiero saber más de él. No me llamó por teléfono, no quiero saber más de él. Y el hombre, todos sus sentimientos negativos que nos dominan, entonces nos hacen alejarnos de los demás, pelear con los demás, odiar a los demás. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Lo contrario. Prohibido odiar al otro, y especialmente cuando es gratis, cuando no hay una razón verdadera. Y amor al prójimo. Y no podemos. Y el templo está 2000 años destruido porque no hay amor gratuito, hay odio gratuito. Entonces todo esto es conocernos. Yo voy a ver los defectos de los demás, no en mí. Tengo que aprender cómo dominar esto, cómo cambiar en mi interior. Deja de, ¿cómo se llama? Todo este libro, deja de ver los defectos de los demás. Hay una cosa muy linda que dicen en Hasidut, tenemos dos ojos. Uno para ver las cosas positivas de los demás y otro para ver las cosas negativas mías. Generalmente la gente tiene dos ojos para ver las cosas negativas de los demás y las cosas positivas mías, pero no, tienes que tener un ojo para ver lo bueno en el otro y lo negativo en mí. ¿Para qué quieres ver las cosas negativas en mí? ¿Para qué tengo que verlas? Para mejorarlas. Dios me mandó acá, uno de los trabajos que tengo que hacer, nací con imperfección, nací lleno de orgullo, nací lleno de envidia, nací lleno de odio. Y ahora tengo que hacer este trabajo maravilloso de vencer este instinto natural y elevarlo a lo que Dios quiere. Y ese es nuestro trabajo, uno de los trabajos tan importantes que tenemos que lograr. Y generalmente la persona está actuando al revés. Está tratando de cambiar siempre a los demás. Mira, tú eres orgulloso, tú eres esto, y yo te voy a tratar de cambiar a ti. ¿Y tú contigo mismo? No, gracias a Dios que Dios tiene uno perfecto acá en el mundo. Tuvo la suerte de que yo salí acá, entonces, pero yo tengo que cuidar a los demás. Y yo voy a tratar de cambiar a los demás. Y eso nos pasa a todos. Yo me veo a mí perfecto y a los demás defectuoso. Y por eso puedo hablar mal de ellos y estoy equivocado. Todos tenemos cosas maravillosas, positivas, y cosas negativas que Dios nos hizo con querer para mejorarlas. Y yo puedo ver solo las cosas negativas del otro y no cumplir la mitzvah de la Torah de amor al prójimo. Entonces el Hasid que ya pasó estas cosas y está en un nivel mucho más alto, él sí, y él tiene la fuerza para hacer sentir a los demás bien, para darle alegría a los demás, fortalecer la estima de los demás, revelarles cuántos son personas importantes y hacerlos sentir bien, que realmente a una persona normal le cuesta mucho.
y seguro que va a hacerlo todo lo posible para no hacerle ningún dolor a ninguna otra persona. Uklal kolze ugmilut hasadim. Y esto en pocas palabras es lo que se llama gmilut hasadim. Asher ifligu jajamenu zikron libraja beshivja bejobateinu ba. Gmilut hasadim es comportarse con gesed, con piedad con los demás. Ubijlal ze redifata shalom. Y otra cosa que incluye esto, el perseguir la paz cuando hay dos personas enojadas, como hacía Aarón a Cohen, perseguía cómo arreglar, hacer paz entre las personas, hacer shalom entre las personas. Esto incluye también esto de buscar shalom entre las personas, shua tabak lalid ben kol adam lejavero. Entonces esto también incluye el hacer shalom uno con el otro. Toby, yo creo que por hoy día es bastante, yo creo que estudiamos bastante. No sé si alguien quiere preguntar algo más y lo podemos dejar acá para que no sea demasiado pesado o largo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere agregar algo? ¿Quiere decir algo? Con mucho gusto. Shalom, Ravi. Está excelente lo que usted está diciendo, lo que uno pues tiene que, también lo que uno tiene, lo parte negativo, también mejorar uno, ¿no? En lo que yo quería preguntarle, Rabino, en caso que uno, por ejemplo, como usted dice, no se puede conocer uno mismo y menos la parte espalda. No. Entonces, ¿cómo en sí nosotros podemos corregirnos entonces? Tenemos que, como usted dice, buscar una persona de confianza, pero a veces no se encuentra una persona de confianza. ¿Tendría que ser nuestra familia propia, mamá, papá o hermanos? Alguien que te quiera, pero a veces el que te quiere siempre te está en la humildad, dice el Ramjal, cuídate de gente que solo te alabe. Porque a veces uno que te quiere está tratando de hacerte sentir bien y te alaba y es bueno eso, pero por otro lado no me ayuda a, ¿cómo se llama?, a mejorar porque no me muestra los defectos. Tiene que haber que, una persona que tú tienes confianza y todo esto, pero lo que dice el Magid Midumna también, aparte de esto, dice, si yo no soy capaz de verme a mí mismo, entonces, ¿cómo voy a poder arreglar mis problemas? Como usted pregunta muy bien. Entonces él dijo, mire lo que da el consejo al Magid Midumna, algo maravilloso. Dice, fíjate en el otro. Al otro tú lo ves por completo, por delante y por detrás. Cuando vea en el otro un acto bueno, dice, cópialo para ti. Yo siempre veo, por ejemplo, mi padre muchas veces veía cómo él se relacionaba con los nietos. Entonces yo dije, yo voy a hacerlo también así. Y cuando tú veas algo negativo en el otro, que habla duro, critica, hace daño, cuídate de no tener eso tú también en ti. Yo estudio del otro. Las cosas buenas del otro las trato de adquirir para mí y las cosas malas, cuando yo estoy gritándole a los demás, no me siento mal. Pero cuando lo vi al otro gritando, wow, cómo me sentí de vergüenza y todo esto y cómo el daño que me hizo. Entonces, fíjate, cuando tú ves algo que causa dolor a los demás, cuídate de tú no tenerlo. Aunque tal vez yo no siento mal por esto, no, aléjalo de ti. Y cuando tú ves algo positivo como el otro, qué cariñoso, qué persona, qué educado, da gusto, adquiérelo para ti. Aprende de los demás. Y eso dice Magid Midumna, algo maravilloso. Aprende de los demás y no critique a los demás. Porque él cuando hizo un error, ¿sabes qué? Él no está consciente de ese error. No se dio cuenta. Así que no lo critique porque él no se dio cuenta. No está consciente de eso. No lo critique. Pero cuando él hace cosas buenas, aprende de él. Entonces es una de las cosas maravillosas. Y aparte, cuando tú empiezas, algo maravilloso que nos dice el Mesilat Yesharim, cuando estudiamos el orgullo, algo muy lindo. Cuando tú estás estudiando, la Torah te dice, como estamos viendo ahora el Hasid, ¿qué te enseña la Torah ahora con el Hasid? ¿Cómo debe verse una persona que es Hasid?
que es querido y cercano a Dios tremendamente. ¿Cómo debe verse? Ah, ¿sabes qué? Yo quiero copiar ese ejemplo para mí. Entonces, ¿cómo yo no puedo ver mis cosas negativas de verdad? O varias cosas negativas no puedo verlas. Siempre voy a tener explicaciones por qué no son negativas. Pero yo puedo pescar el ejemplo que Dios nos está contando, cómo se debe ver una persona, y yo quiero acercarme a él. Y cuando yo critico a una persona durísimo, yo no me sentí mal, se lo merece el otro, pero la Torah te dice que está prohibido. Ah, entonces yo voy a tratar de parecerme a mí, al ejemplo que está dando la Torah. Y así yo voy aprendiendo. Aunque si tú me preguntas a mí, yo no veo nada malo con todo esto. Yo no veo, todos lo hacen, se ve normal. No, yo no quiero seguir los consejos de mi alma natural. Yo quiero seguir los consejos de Dios. Y así yo voy diciendo, voy adelantándome. Yo voy entendiendo el orgullo, voy conociendo el orgullo y de repente me doy cuenta, wow, mira, el Mesías Yesharim puso como 5 fotos de distintos orgullosos. Y de repente yo digo, wow, esta foto igual a mí. Y yo no me había dado cuenta que yo también tengo orgullo. Y cuando él me lo pintó y me dijo, mira, así son los orgullosos, pero para callado, así nadie supo. Yo solito nomás. Entonces, algo maravilloso que dicen los sabios, cuando tú criticas a una persona, lo hace en forma delicada, y el otro sin ofenderse, sin humillarlo, él entiende, él va a poder darse cuenta de su problema y arreglarlo. Entonces, hay muchas formas para poder, pero una de las cosas principales es que Dios nos dio cómo Él quiere que el hombre actúe, cómo Él quiere que el hombre sienta, actúe. Yo tengo que pescar eso y agarrarme a eso y decir, yo quiero ser, ese es mi ejemplo de vida, ese es mi ideal. Y no el que no el que la sociedad me da, y no lo que mi Yetzer Hará me permite, sino lo que Dios quiere de mí. Y así también puedo ir subiendo y mejorando. ¿Me entiendes? ¿Alguien más quiere preguntar? Yo, Rap, por favor. ¿Sí? Bueno, un gusto saludarlo, Rap, Igualmente. otra vez. Sí, shalom. Bueno, es algo muy interesante lo que usted acaba de decir, eso a veces de que si alguien te dice shalom, procura contestar el saludo. Y yo quiero relatar en breve un poco, un debate que se había armado alguna vez en alguna comunidad que yo estaba de conversos. Lamentablemente a veces es un error que se da. A veces, no sé de dónde salió eso, no sé si es halágico, no sé, pero decían que los que ya tenían conversión no podían contestar el shalom al que no tenía conversión. Entonces, eso fue para mí, realmente nunca me metí a debatir, eso para mí fue algo terrible, porque va en contra de los principios de lo que usted acaba de decir ahora. Y cuando la misma Gemara relata que había un rap que él más bien buscaba a las personas para saludar Mejor, y le alegraba la vida con eso. mejor. Rabbi Entonces, Yohanan, en el ah, mercado. Rabbi qué Yohanan bueno. en Pirkei Avot. Baruch Hashem, gracias. Pero en verdad yo, Entonces, yo creo ¿quién? que... ¿Qué quiere decir? No, no, quería que usted nos complete algún Yo, consejo con lo que yo acabo de decir, esa experiencia alguna vez que pasó en una comunidad X. yo nunca había escuchado eso. Nunca había escuchado algo así. Al revés, como usted mencionó ahora, está escrito en Pirkei Avot que Pirkei Avot es cómo debe actuar el Hasid. Y ahí dice, Rabbi Yohanan acostumbraba a adelantar el shalom a toda persona judía y no judía. Entonces, totalmente contrario. Lo que sí se puede hacer, muchas veces nosotros escuchamos frases, escuchamos cosas y las interpretamos en forma, no como el que las dijo quería expresarlas de verdad. Por ejemplo, está prohibido decir amén a una persona que tú no sabes si es, por ejemplo, no es judía. No puedes decir amén cuando él hace una bendición. ¿Por qué? Porque tal vez está haciendo una bendición a un dios ajeno. Si yo voy en India y allá donan a las vacas y dan una bendición y yo escucho la bendición,
amén, yo tengo que decir amén, sí, así es, ¿verdad? No, porque tal vez está bendiciendo a un Dios, una idolatría. Entonces, yo no sé cuando alguien dijo algo así, si yo sé que esta persona no es judía también, pero él cree en Dios y está bendiciendo a Dios, amén, lógico. Entonces, nunca había escuchado una cosa así del shalom. Entonces, ¿qué significa shalom de verdad? Que tengas paz. ¿Qué pasa si esta persona es un malvado? Y yo le digo, shalom. Tal vez una persona que no cree en el judaísmo, no cree en nada, y tú le dices, shalom, lo estás bendiciendo. Conócelo primero, sabe quién es, qué está pensando, qué tiene detrás de él, y después bendícelo. Entonces, yo no sé el que dijo esa frase, qué había vivido, qué había tenido, qué cosas, por qué lo dijo. Hay que averiguar bien, porque seguro que no es la forma normal que estamos hablando ahora. Y lo que dicen Pirkei Avot, adelanta el shalom a toda persona, hazlo sentir bien, sea judío o no judío, sea el pobre más pobre o no pobre en el mercado. Entonces, lo que deberíamos haber tratado de averiguar, el que dijo eso, explícame por favor. Tú tienes todo el derecho de preguntar en forma respetuosa. Por favor, no entiendo esto, por favor, explíqueme. Muy bien. Muchas veces va a entender lo que ellos están diciendo. La gente dice cosas realmente verdaderas y serias. Pero en general, tú tienes toda la razón, no se entiende eso. Pero yo también estoy pensando que el que lo dijo nos dijo una locura por decir, de haber tenido una idea. ¿Qué quiere decir con esto? Por favor, explíqueme. No entiendo. ¿Entiendes? Yo que realmente fue como una tipo, no sé, fue una confusión de parte de la persona misma, porque entre los mismos conversos, a los que estaban en proceso de conversión, ya no le decían shalom. Creo que fue Eso es una locura que no muy tiene mal. nombre. Yo nunca había escuchado algo así. No. Hay que recibir a cada persona y querer a cada persona. ¿Qué significa algo así? Yo de verdad que nunca había escuchado algo así. Muchas gracias, Rap, Muy bien. por la respuesta. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, entonces, Besrat Hashem, que Dios nos ayude, que podamos ver, ¿cómo se llama? Tiene que llegar Mesías pronto. Así que, Besrat Hashem, que tengamos un Amén, buen amén. tiempo de Amén, Amén, amén. Rabino. seguro que se está acercando. Todo el tour para Baruch todos. Hashem. Gracias, Rab. Amén, así sea. Gracias, Rap. Gracias, Rabino. Todo el tour, literal. Shalom. Shalom, shalom. Gracias, Rabino. Gracias, Gracias, Rab. Rabino.